¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Chat Político. Estamos en una nueva edición de este programa que, como ustedes ya saben, trata de traer aquí al estudio a referentes. Hasta ahora hemos traído a políticos y a funcionarios y es la primera vez que vamos a tener a un empresario con la intención también de conocer qué piensan, sobre todo con el panorama que tenemos hoy por hoy aquí en la Argentina. Vamos a hacer la presentación y ya vamos a arrancar con el programa. Antes les decimos a ustedes que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que también nos pueden ver a través de www.unidiversidad.com.ar. Presentamos al invitado y ya comenzamos. Walter Brescia, protagonista de la transformación de la industria del vino a fines del siglo pasado, hijo de un tonelero y nieto de un siciliano viñatero dedicado al desmonte y nivelación de tierras. Quería ser médico, pero como el cupo era acotado, no entró. Mientras esperaba concursar nuevamente, decidió usar su título de enólogo del Liceo Agrícola. Fue laboratorista en Boero, Napoli y compañía, que hacía tintos de traslado. En 1978 fue a trabajar con Adriano Zenetiner, donde descubrió que modificando tiempos, temperaturas y remontajes podía obtener vinos diferentes. La creatividad de su trabajo lo cautivó. Walter vivía en Godoy Cruz, en una casa con huerta, frutales y 3 hileras de vid que cuidaba su padre. Uno de sus vinos preferidos eran las Damajuanas de Maciero en Chacras de Coria. Bodeguero enamorado del rock y de la música clásica, prefiere la lectura de policiales e investigaciones médicas. Le encanta probar la uva en la viña apenas antes de la vendimia y adora descubrir el vino durante la fermentación. Bodega Walter Brescia tiene un ángel por logo y define a su proyecto como Vinos de Familia. Su esposa, sus 4 hijos, su yerno y su hermana son parte del emprendimiento que Walter fundó en 2003 en Agrelo, Luján de Cuyo. Y aunque en el camino tuvo momentos difíciles y tristes, Brescia afirma que su tesoro es su apellido. Apellido que es marca, trayectoria y estilo. Hoy en Chat Político nos visita Walter Brescia, empresario vitivinícola y presidente de Bodegas de Argentina. Bienvenido, Walter. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Le digo, además le voy a hacer una reseña. Es el primer empresario que viene a Chat Político. Estamos ya en el segundo ciclo y bueno, teníamos ganas de hablar con alguien de ese sector para que nos cuente un poco cómo está el panorama. Pero la primera pregunta está relacionada con cuál es su posición después de ser el anfitrión en esta reunión que tuvo Mauricio Macri con los empresarios vitivinícolas. ¿Cuál es la impresión que tiene sobre el cambio usted concretamente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, un honor de ser el primer empresario invitado a este programa. La impresión es, digamos, el sector, en general, el sector vitivinícola, hoy se quedó mucho más conforme después de... Esta es la quinta mesa de competitividad que se arma, que la tuvimos en la bodega mía. Y la verdad que hoy se avanzó bastante con temas que son importantes para el momento que estamos viviendo. Así que ha habido una muy buena receptividad por parte de todo el sector y con propuestas que se hicieron y que, bueno, desde Macri y con todos los ministros, porque asistió con varios de sus ministros, y secretarios, y también estuvo el gobernador de la provincia de Mendoza, el ministro Kirchner y su jefe de gabinete, Alfredo Aciar. Se llevaron las propuestas, las inquietudes y los problemas que vemos desde el sector para encontrar una solución. Así que eso ha sido muy positivo. Hablando un poco de las medidas que anunció el propio presidente hace algunos días, nada más, ¿cuál es la opinión que tienen con respecto al tema retenciones, a las exportaciones, y esto significa también un freno al crecimiento del sector vitivinícola? Bueno, hoy se tocó este tema y fue positivo el hecho de que, si bien las retenciones yo digo que nos ponen una especie de freno a la... pero un freno a reaccionar rápidamente, digamos, para recuperar rápidamente el mercado. ¿Por qué digo una especie de freno? Porque si nosotros
pudiésemos ofrecer nuestros vinos mucho más bajos de valor, podríamos llegar a los mercados mucho más rápidamente e ir recuperando lo que se nos fue quedando en el camino. De esta forma va a ser un poco más lento, pero el tipo de cambio compensa. Por lo tanto, iremos un poco más lento, pero al fin y al cabo vamos a estar recuperando ese terreno. Y con los graneles, que es lo que hoy le propusimos al presidente y a su equipo, fue que no nos apliquen retenciones en los graneles para poder despachar al exterior más volúmenes de vino y prepararnos para la próxima vendimia, que va a ser una vendimia seguramente de muy buena cantidad y calidad de uvas. Entonces, una forma rápida de ir eliminando stocks es sacarlos por las exportaciones. Y si no tuviésemos los aranceles de retención, nosotros podemos llegar con precio mucho más competitivo y sacarnos los graneles mucho antes. Bueno, vamos a ir ahora a un tuit de Aquí no ha pasado nada, que es un programa periodístico de radio en Buenos Aires, donde algunos funcionarios estuvieron haciendo algunas confesiones. Por ejemplo, estoy preocupado, estamos en un escenario donde el plan económico de Macri fracasó y esto generó mayor empobrecimiento del país. La Argentina de hoy sufre desocupación, hambre y cierres de empresas. En este caso el que habla es Agustín Rossi y lo que concretamente dice es que ha fracasado el plan económico del presidente. ¿Usted qué cree? ¿Que hay un plan económico? Porque también se cuestiona de que parece o aparentemente Mauricio Macri no lo tiene. Yo, creo que cada equipo o cada corriente económica o formación de cada uno de los profesionales, de los economistas, tienen una escuela, digamos, y bueno, no siempre se cumple al pie de la letra, no siempre da los resultados esperados. Yo no sería tan determinante que fracasó. Yo creo que no ha llegado no ha dado los resultados que se esperaban, quizás porque algunas medidas se tomaron tardíamente o se tendrían que haber tomado antes. No sería tan determinante de que fracasó, sí que no fue del todo feliz, digamos, los resultados que se han dado, pero veo una gran preocupación en el gobierno nacional y sus ministros, que los veo hoy, inclusive he compartido con ellos mucho tiempo y estamos en contacto permanente por la misma Cámara y por la misma problemática vitivinícola. Y realmente uno ve una preocupación en el gobierno central, ve una preocupación en sus ministros en salir de esta situación lo más rápidamente. Acá hay un tema que nos está, digamos, desbordando, es el tema inflacionario, sí, que es lo que desvela a todos y este tipo de cambio que no se termina de estabilizar. Aparentemente estamos llegando a un punto de equilibrio en los valores que está y la inflación supuestamente tendería a la baja, así es que creo que el esfuerzo que se está haciendo para corregir el rumbo es importante. Walter, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir hablando con usted porque también salimos a la calle y preguntamos a los mendocinos sobre distintas realidades y sobre cómo ve la realidad actual sobre todo. Enseguida vamos a compartir eso con usted, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, nosotros estamos en Chat Político, vamos a ir a la primera pausa y enseguida estamos de vuelta con Walter Brescia, presidente de Bodegas Argentinas. Ya estamos de vuelta y es el segundo bloque de Chat Político. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros utilizando las redes sociales. Estamos en Twitter, @señalutv, y también pueden tomar contacto a través de Facebook como Señal U. Nos buscan y pueden escribirnos con alguna inquietud, con alguna opinión
Recuerden que Chat Político tiene como finalidad estar cerca también de la gente. Seguimos hablando con Walter Brescia, que es presidente de Bodegas Argentinas. En este caso le habíamos dicho, Walter, que íbamos a ver lo que opina la gente. Salimos a la calle y le preguntábamos a los mendocinos qué medidas han tomado frente a la crisis. Y esto nos decían, los vemos. Consumir las primeras marcas, ya dejé de consumir. Consumo alternativo. Este año prácticamente no me he comprado nada de ropa, de zapatos, de todo lo que es, incluso bueno, el tema de las salidas, ir a cenar, bueno, salidas de esparcimiento, digamos. Ropa, si vamos a decir los lujos, ropa también, no primeras marcas, más o menos, o dejar de comprar. Sí, en cuanto a salida y cosas, he dejado bastante. Y ya no salgo tanto, ya no consumimos tanto gas, o sea, ya no usamos la calefacción. Si bien ahora está haciendo medio calor, pero estos últimos días que hizo frío no la prendíamos. La electricidad, onda, cuidar todo el tiempo eso. Comer ahora fideo lo más barato, verdura, lo que más se pueda encontrar, y si no, bueno. Terminás comiendo más fideo, más arroz, y evitás comer 3 días a la semana de carne, optás más por verduras. Tratás de más o menos rearmarlo de otra manera sin comer mal. Bueno, el reflejo es que la crisis afecta directamente a lo que consumen las personas. ¿Cómo enfrentan ustedes esta situación también teniendo en cuenta que la gente seguramente va a reflejarlo a través del consumo del vino, por ejemplo? Bueno, es una realidad. Nosotros en el mercado interno estamos en una caída en el consumo importante. La verdad es que en el tema puntual de la vitivinicultura, después de 2 años de 2 cosechas complejas, porque tuvimos en el año 2016 una cosecha muy baja, la más baja en los últimos 60 años, y en la del 2017 igual, con un poquito más de producción, pero muy baja al fin, hizo que la escasa oferta de materia prima hiciera elevar los precios de la misma materia prima, por ende se terminaron trasladando a las góndolas, digamos, claro, al producto final. Y bueno, el vino, en primer lugar, no es un artículo de primera necesidad, es reemplazable por cualquier otra bebida, y hemos quedado en estos últimos años por encima de otras bebidas en su valor nominal, y lógicamente que se vende menos vino y se venden más las otras bebidas. Claro. En la medida que se ha podido mantener el precio del vino, sobre todo en este último año, y que las demás bebidas han tenido que actualizar sus precios, se ha empezado a recuperar un poco el mercado, porque está directamente relacionado con el precio. El vino básico, el vino genérico, que es donde está el volumen, es precio. Y en cuanto está por encima de otra bebida, caso puntual de la cerveza, por ejemplo, sí, se deja de vender vino y se vende más cerveza. Que es la que ha ganado mucho terreno. Bueno, vamos ahora a volver en definitiva y a pasar a otro tema, pero volver a insistir en algo en particular. Y en esto vamos a citar un tuit de Sitio Andino que dice lo siguiente: luego de los anuncios, la vitivinicultura argentina perdería aproximadamente 3.000 millones de pesos por este gravamen. Hablando de las nuevas retenciones, ¿los números son reales? ¿Estos números así, estos cálculos que se hacen? Es decir, el número, digamos, fino, esto es muy reciente, todavía no lo tenemos muy en claro, pero hay que tener en cuenta que también ha habido una recuperación del tipo de cambio. Yo no estoy muy de acuerdo con esa cifra, porque lo que se perdería directamente por retenciones puede ser que de ese valor, pero lo que se
compensaría por la actualización del tipo de cambio, quizás supere esto. ¿Entiende? Sí. Entonces, si nosotros veníamos trabajando con un dólar de 26, 28 pesos, 30 pesos hasta hace una semana atrás, 8 días atrás, hoy ese tipo de cambio está en 37, 38, con la retención y con el reintegro, porque esto es así, tenemos un 8% de retención, que equivalen a estos 3 o 4 pesos por dólar exportado. Es aproximadamente un 8%. Pero en compensación, que esas no se eliminaron, tenemos reintegros por el 3.25. Sí. Entonces, en esta diferencia estamos hablando de un saldo a favor, en sería. contra. En Quedaríamos contra. un saldo en contra del 4.65%. Pero si nosotros compensamos la recuperación del tipo de cambio, Sí. La balanza da favorable para la exportación. Claro. Dependiendo de que la inflación se mantenga en valores más o menos lo que razonables. tenemos ahora, sí. Si no se nos dispara la inflación, lógicamente que vamos a tener más pérdidas, pero hoy yo no comparto 100% ese análisis. Bueno, vamos a ver una placa ahora que habla de la vitivinicultura argentina, que aportó tributariamente al fisco en el año pasado 4.400 millones de pesos y generó entre directos e indirectos 385.000 puestos de trabajo. Esto lo repasamos ahora, pero vamos a hablar del tema en el próximo bloque, porque la pregunta concretamente es cuál es el impacto real y el rol que tiene la vitivinicultura en la economía, no solamente de Mendoza, sino del país. Pero la pregunta la dejamos en suspenso y responde en el próximo bloque, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estamos con Walter Brescia, presidente de Bodegas Argentinas, que ha tenido justamente la gentileza de acompañarnos en esta noche aquí en Chat Político. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y también nos pueden ver en el canal 22 de Supercanal HD. Ya volvemos. Bueno, ya estamos en el tercer bloque de Chat Político. Recuerden, nos pueden ver a través de www.universidad.com.ar. Pueden volver a ver este programa y todos los programas anteriores de los dos ciclos de Chat Político. Habíamos dejado algo pendiente, la pregunta a Walter Brescia sobre cuál es el rol que juega la vitivinicultura en la economía argentina, teniendo en cuenta lo que genera o lo que tributa y lo que de alguna manera va a parar a las arcas del gobierno nacional y al mismo tiempo la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar a través de la vitivinicultura. Bueno, este análisis es cifras más, cifras menos. Es correcto porque nosotros tenemos registrado, porque una de las ventajas que tiene la vitivinicultura es que tiene un empleo formal. No hay informalidades en el empleo, todos los empleados, los puestos de trabajo son perfectamente blanqueados y eso realmente nos permite hacer un análisis con mucha más claridad. Y nosotros tenemos puestos directos tomados entre 120 y 130.000 puestos directos de trabajo, lo que significa que en el clúster total de todo lo que hace a la vitivinicultura son unas 400.000 personas que están relacionadas directa o indirectamente con la actividad. Hay prácticamente 20.000 productores vitícolas distribuidos casi a lo largo de la columna vertebral de Argentina, que es la cordillera de los Andes, desde La Quiaca hasta Chubut. En esta extensa superficie tenemos eso, con mayor concentración, Mendoza, lógicamente, San Juan, claro, y Salta, pasando por La Rioja y Catamarca. El impacto a nivel nacional en cuanto a las economías regionales no es tan alto, o sea, no es tan alto en cuanto a la facturación, a los números de exportación. Claro. La vitivinicultura en su mejor momento
alcanzamos a 1.200 millones de dólares. El objetivo era llegar al 2020 con 2.000 millones de dólares. Toda esta situación macro nos complicó un poco el panorama y bueno, llegamos a un piso de 800 y hoy estamos casi en 900. Este año se va a terminar con un poco más de 900, 930, 950 millones de dólares exportados. Sí. En el total del país somos, de las economías regionales, estamos entre el tercero y cuarto puesto, pero con una diferencia importante. O sea, exportamos en cifra casi lo que es la carne y los productos lácteos, muy por debajo de lo que es la soja y los otros cereales. Walter, vamos a ir a ver lo que opinan otros empresarios con respecto a la situación económica actual. En este caso le consultamos a Pedro Bisotto de Asinmet y Mauricio Badaloni de Andesmar cuál es la apreciación que tienen con respecto al panorama económico y si creen que las medidas tomadas por el gobierno son acertadas. Vamos a ver si son optimistas o no, ¿le parece? Nosotros tratamos permanentemente de tener una planificación. Y esa planificación, cuando hablamos de crisis, varía mucho y eso es lo que el efecto que tiene es que no se pueden cumplir con los presupuestos, no se puede cumplir con las planificaciones y no se puede cumplir con absolutamente con nada. Y esto lo que hace es dañar no solamente la cuestión económica, sino también el recurso humano y la gente que depende y que trabaja en el día a día dentro de esta organización. En general, todas estas inestabilidades lo que genera es, digamos, algo de recesión, duda, parar. Es preferible tener stock de mercadería y no venderlo porque con la devaluación ese stock se va a revalorizar, entonces uno tiene la posibilidad de no perder tanto dinero, pero los que viven del servicio, que generan un servicio de mano de obra, de reparaciones y demás, tienen, digamos, la necesidad de seguir generando ese servicio, o sea, y no se ve tan afectado. Sí lo va a afectar en la medida que afecte a las tarifas. Pero fundamentalmente pensar en la Argentina como un modelo, en esto bajar un poco las expectativas que tengan que ver con la creatividad y pensar un poco más en soluciones de países similares a nosotros que nos pueda permitir de alguna manera salir pensando como piensa el mundo en materia política económica, pero con un gran consenso y, social y político. A la hora de apoyar es una cuestión, digamos, sacando política de lado, y esto es muy particular, y yo quiero que a mi país le vaya bien. Si me tengo que sacrificar, me sacrificaré. El optimismo me parece que es como la esperanza, es lo último que uno debe perder, pero ese optimismo con un toque de realismo. Si no fuéramos optimistas, yo me hubiera ido de mi país. Bueno, le ponen optimismo. Ahora la pregunta para Walter Brescia es, después de la reunión, porque digo, había inquietud en el sector vitivinícola, después de la reunión con Mauricio Macri, ¿cuál es la postura que tienen? Bueno, el sector siempre, o sea, lo que buscamos es tener un marco, una economía macro que nos acompañe, pero normalmente el sector ha reaccionado solo y lógico que somos optimistas. De hecho, que de la nada a estar entre los primeros 5 países exportadores de vino no es poco, y haber colocado un producto en el mundo con una marca reconocida, con una relación calidad-precio como producto argentino, como ha sido el Malbec, realmente eso ha sido un esfuerzo tremendo de la actividad privada dentro de la vitivinicultura. Claro. Y todos los cambios que hemos realizado, las inversiones que hemos hecho en el sector han sido realmente muy importantes como para poder ser competitivos en el mundo. Hoy están las condiciones dadas, se empiezan a dar estas situaciones. No nos olvidemos que veníamos con un cepo, veníamos con un tipo de cambio que estaba muy retrasado y eso nos tenía frenadas las exportaciones, claro, porque no podíamos sacar el volumen que necesitábamos sacar. Entonces, el sector es optimista. Decimos,
tenemos la Ferrari, la tenemos lista en el garaje, hay que poner el combustible ahí en boxes y salir. Y esa es la vitivinicultura. Desde el productor que después de una tormenta sabe que no puede dejar de atender a su viña y se levanta y está todos los días trabajándola, hasta quienes producimos los vinos y los exportamos y demás, estamos pensando en lo mismo. Pensamos en la cosecha que viene y en el mercado y hemos sido bastante creativos y como para poder subsistir durante todo el tiempo que subsiste la vitivinicultura, ¿no? Bueno, Walter, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre decimos lo mismo, el tiempo es corto y nos encantaría seguir hablando con usted, pero seguramente no va a faltar oportunidad. Nosotros le deseamos éxitos a todo el sector de la vitivinicultura que usted representa y ojalá podamos brindar por sobre todo el crecimiento del país y de todos los argentinos. Yo creo que sí, yo creo que hay que empezar a pensar más positivamente y empezar a dejar las especulaciones de lado. Lamentablemente vivimos en un país en donde el dólar nos tiene dominados y yo entiendo la situación de muchos empresarios que le temen a descapitalizarse por una corrida o por algo así, pero también hay muchos casos de que por las dudas aumentamos y vemos qué pasa porque se dice que el tipo de cambio va a aumentar, entonces si no se produce, igual aumentamos. Claro. Y si se produce, volvemos a aumentar. Entonces me parece que esas son las cosas que tenemos que ir corrigiendo y que tenemos que ir madurando como empresarios. Bueno, muchísimas gracias, Walter, y será hasta cualquier momento. Igual. Muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Esto fue una nueva edición de Chat Político. La cita es para el próximo jueves a las 22 horas para compartir más de lo que pasa en la provincia con los referentes de Mendoza. Será hasta ese momento.